Hola amigos, les deseo un excelente y exitoso día. Hoy vamos a hablar acerca de la declaración de renta para personas naturales. Antes de entrar al detalle de la declaración de renta para persona natural, definamos qué es un impuesto. El impuesto es un tributo de carácter obligatorio que deben los contribuyentes con el fin de participar con sus recursos en las cargas del Estado y para sufragar las cargas públicas. Los impuestos pueden ser directos, indirectos, progresivo, regresivo. Impuesto sobre la renta. Es uno de los impuestos directos más importantes que existen en Colombia, pues se liquida teniendo en cuenta la capacidad económica del contribuyente. Pero ¿quiénes deben declarar renta? Recordemos que las personas que van a declarar renta este año corresponde a la vigencia fiscal 2016. Es decir, que los topes corresponden de 1 de enero de 2016 hasta 31 de diciembre del 2016. Veamos cuáles son esos topes o esos requisitos que debemos cumplir para proceder a declarar renta. Que nuestro patrimonio bruto en el año anterior no supere los 133.889.000 pesos. Que los ingresos brutos sean inferiores a 41.654.000 pesos. Que los consumos mediante tarjetas crédito no excedan los 83.308.000 pesos. Que el valor de las compras y consumos no superen los 83.308.000 pesos. Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedan los 133.889.000 pesos. Si cumplimos con uno de estos requisitos, automáticamente pasamos a ser contribuyentes del impuesto sobre la renta. No todas las personas naturales están obligadas a presentar la declaración de impuesto sobre la renta. En los artículos del 592 al 594, literal 3 del Estatuto Tributario, se fijan 6 criterios que en caso de ser cumplidos en su totalidad, exoneran a tales personas de presentar dicha declaración. Hay que aclarar que aunque queden obligados a presentar la declaración, no quiere decir que les toque pagar, pues al final de dicha declaración pueden obtener o un saldo cero por pagar o un saldo a favor. Los vencimientos para presentar dicha declaración corresponden a los 2 últimos dígitos de la cédula y comienzan a partir del 9 de agosto y culminan el 19 de octubre. Recuerden que si a ustedes les toca declarar el impuesto y no lo hacen el día correspondiente, se toca liquidar una sanción por extemporaneidad. Los documentos que se deben solicitar para realizar dicha declaración son copia del RUT del contribuyente. Hay unos documentos que son necesarios para determinar el patrimonio, como cuáles: certificados o extractos de los saldos de las cuentas de ahorro y corrientes emitidos por las entidades financieras, certificados de las inversiones emitidos por las entidades donde se constituyó la inversión, por ejemplo, CDT, bonos y derechos fiduciarios. Factura de compra o documento donde conste el valor de adquisición de los vehículos, relación de los muebles, enseres, maquinaria y equipo por su valor de adquisición más adiciones y mejoras. Otros documentos que debemos solicitar son certificado de ingresos y retenciones, certificado de ingreso promedio de los últimos 6 meses anteriores, de la fecha de pago de las cesantías e intereses sobre las mismas. Para determinar los pagos que constituyen deducciones, debemos solicitar
certificado de pagos de intereses por préstamo para adquisición de vivienda, certificado por pagos de salud, relación de facturas de gastos indicando el valor total, relación de pagos efectuados a sus empleados por concepto de sueldos, bonificaciones, vacaciones, y los certificados de los pagos realizados por concepto de aportes a la caja de compensación familiar, al bienestar familiar, a las EPS, a las ARL y al fondo de pensiones. También debemos solicitar la declaración de renta de los últimos 5 años. La tabla de impuesto sobre la renta tiene unos rangos que van o que se deben transformar de pesos a VT. Estos rangos son de 0 hasta 1090, el 0%, de 1090 hasta 1700, 19%, de 1700 hasta 4100, el 28% más 116 VT, y de 4100 VT en adelante, el 33% más 788 VT. La normatividad vigente para presentar la declaración de renta este año continúa siendo la ley 1607 de 2012, ya que esta ley tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2016. Y recordemos que el impuesto que vamos a pagar o que vamos a presentar corresponde a la vigencia fiscal del año 2016. A partir de enero del 2017 comenzó a regir la ley 1819 de 2016, la cual, para presentar el impuesto de renta de este año, se va a utilizar el año 2018, ya que los impuestos anuales se presentan el año siguiente. Bajo esta ley 1607 de 2012, el impuesto sobre la renta se establece una clasificación para las personas naturales en empleado y trabajador por cuenta propia, y con esto se crea dos sistemas presuntivos para determinar la base gravable, las cuales son IMAN, impuesto mínimo alternativo, e IMAS, impuesto mínimo alternativo simple. La ley 1607 también nos define qué es empleado y qué es trabajador por cuenta propia. Veamos qué es un empleado. Un empleado es toda persona natural residente en el país cuyos ingresos provengan en una proporción igual o superior a un 80% de la prestación de servicio de manera personal o de la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculación laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza, independientemente de su denominación. Es decir, que esta parte corresponde a asalariados, a empleados y trabajadores por prestación de servicios que tienen un contrato con un contratista o con una empresa. También entran a esta gran parte de empleado todo trabajador que presten servicios personales y técnicos mediante el ejercicio de profesiones liberales y que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados o de maquinaria o equipos, serán considerados dentro de la categoría de empleados siempre que sus ingresos, ojo, que sus ingresos correspondan a un porcentaje igual o superior del 80%. Es decir, que empleado es toda aquella persona dependiente o independiente que tenga un vínculo laboral o un contrato por servicio, pero que preste un servicio que no requiera de maquinarias, que no requiera de equipos, que no requiera de insumos, sino que preste un servicio profesional en cierta materia. Por ejemplo, un contador independiente que está prestando sus servicios profesionales a una empresa está catalogado como empleado, en la categoría de empleado, y debe presentar la declaración como empleado.
¿Quiénes son trabajadores por cuenta propia? En este grupo estarán las personas naturales que obtengan el 80% o más de sus ingresos brutos ordinarios producto de una de las 16 actividades económicas que según el artículo 340 del Estatuto Tributario debemos cumplir para pertenecer a trabajador por cuenta propia. ¿Pero quiénes son? Aquellas actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento, comercio al por mayor y por menor, actividades de construcción, electricidad, gas y vapor, manufactura de alimentos, manufactura textiles, prendas de vestir y cuero, minería, servicio de transporte y otras. Si notamos la diferencia entre un trabajador por cuenta propia y un empleado, nos damos cuenta que un trabajador por cuenta propia es un comerciante o una persona que necesita de un producto, de una máquina, un material para poder trabajar, mientras que el empleado necesita es de su conocimiento. Esa es la gran diferencia que hay entre trabajador por cuenta propia y un empleado. Dependiendo de la categoría en que estemos, sea empleado o por trabajador por cuenta propia, hay un sistema para determinar el impuesto sobre la renta. Como empleado tenemos obligatorio presentar sistema ordinario e imán empleados y debemos elegir entre los dos el que mayor impuesto nos dé. Cuando presentemos este impuesto, sea por el sistema ordinario o el sistema imán, quedará en firme dicha declaración en 24 meses, es decir, 2 años. Voluntariamente, un empleado puede presentar la declaración de renta con el formulario IMAS, siempre y cuando su renta gravable alternativa sea inferior a 4.700 VT. Si lo presenta por este medio, quedará en firme dicha declaración en 6 meses. Esta es la ventaja que hay en presentarla sistema ordinario IMAN o sistema IMAS. Los trabajadores por cuenta propia también tienen un sistema para determinar el impuesto de renta. El sistema de liquidación obligatorio es el sistema ordinario, que quedará en firme en 24 meses. Pero también tiene la opción voluntariamente de presentar la declaración con el formulario IMAS, siempre y cuando su renta gravable alternativa sea inferior a 27.000 VT y quedará en firme en 6 meses. Los formularios que debemos utilizar dependiendo de la categoría que estemos y dependiendo de lo que vayamos a presentar, sea sistema ordinario, IMAN o IMAS como empleado o trabajador por cuenta propia, vamos a utilizar 110. Este formulario será para persona natural obligado a llevar contabilidad. El 210 para persona natural pero que no está obligado a llevar contabilidad. El 230, que es el IMAN, impuesto mínimo alternativo simple para empleados. Y el 240 IMAS, impuesto mínimo alternativo simple. Pero ¿qué debemos declarar? ¿Qué es lo que vamos a plasmar en dichos formularios? ¿Qué es lo que la DIAN quiere saber acerca de nosotros? Simple. Para efectos fiscales, se deben declarar todos los ingresos ordinarios y extraordinarios, grabados y no grabados, de fuente nacional y o del exterior en dinero o en especie que sean susceptibles, ojo con este término, que sean susceptibles de constituir un incremento en el patrimonio del contribuyente. Se deben tener en cuenta todos los aspectos que influyan en la manera de denunciar los ingresos del año. Debo aclarar aquí que las rentas pueden ser por ingresos ordinarios o rentas exentas. Vamos a definir estas dos clases. Ingresos.
todo aquello que se recibe y es susceptible en constituir un incremento en el patrimonio. Por ejemplo, el sueldo de un empleado. El sueldo de un empleado lo recibe para incrementar sus ganancias, para incrementar sus utilidades. Otros ingresos son los honorarios que cobramos los contadores. Yo cobro honorarios y esos pagos que yo recibo van a constituir un incremento en mi patrimonio. Las rentas exentas son ciertas actividades que por disposición especial del estatuto tributario son señaladas como utilidades o rentas exentas, es decir, que sobre ellas no se cobra el impuesto de renta. Para saber cuáles son las rentas exentas, debemos irnos al estatuto tributario en sus artículos 206, 207, literal 2, 208 y 332. Aparte de las rentas, la DIAN, por medio de sus formularios, nos solicita cierta información acerca de nuestros activos y pasivos. ¿Y para qué nos pide esto? Para así poder obtener el valor de nuestro patrimonio líquido. Para hallar nuestro patrimonio líquido, debemos saber cuánto tenemos en nuestros activos y cuánto es nuestro pasivo. Recordemos que los activos es todo aquello que nos pertenece, todo aquello que es de nosotros, en materiales, en derechos, en créditos a favor, en cuentas por cobrar a favor. Es todo lo que nos pertenece, eso es los activos. En cuanto a lo pasivo, es toda aquella obligación o deuda que tenemos con terceros. Cuando deducimos de lo que tenemos, que es nuestro activo, todo lo que debemos, que es nuestro pasivo, vamos a obtener nuestro patrimonio líquido. Es decir, si yo tengo 500 pesos, pero debo 200 pesos, mi patrimonio líquido es 300 pesos, porque de los 500 pesos que tengo, debo deducir lo que yo debo. Eso es el patrimonio líquido. Pero para determinar el valor de los activos y pasivos, debemos tener en cuenta al momento de la declaración el valor fiscal de cada uno de ellos. La DIAN siempre solicita que lo que presentemos sean valores fiscales. Los valores fiscales de los activos están contemplados, entre otros, artículos 145, 146, 269, 268, 270, 277 del Estatuto Tributario. Mientras que los pasivos se encuentran en los artículos 283 al 286, 343, 767, 770, 771 del Estatuto Tributario. Pero ¿qué son valores fiscales? Los valores fiscales es aquello que la DIAN nos permite registrar y reconocer. Por ejemplo, nos solicita reconocer nuestro valor en banco, no lo que tenemos en nuestro libro auxiliar, sino lo que nos informa el banco mediante un certificado o un extracto bancario. El valor de los inmuebles, dícese inmueble, oficina, casa, apartamento, locales, no es sobre el impuesto que pagamos, sino mediante unos requerimientos que la DIAN solicita. Espero que les haya gustado esta presentación y que hayan quedado satisfechos y que puedan haber aclarado muchas dudas que hubiesen tenido. No olviden suscribirse a mi canal, estén pendientes de más videos y si quieren que toquemos un tema en específico, no duden en comentar, que con todo gusto lo haré. No olviden compartir y darle me gusta a este video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.